Good afternoon, my name is Melissa Ortiz and I am the language teacher. I hope all of you are very well. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Ortiz, soy la profesora de lenguaje y espero que todos ustedes se encuentren muy bien. En esta clase continuaremos trabajando con la guía de aprendizaje número 2, Literatura, 1000 identidades posibles. Como ustedes ya saben, en clases anteriores habíamos trabajado el texto literario. Mediante el texto de ficción, también revisamos los tipos de mundos literarios que existen dentro de la literatura. Luego aplicamos lo aprendido mediante actividades de comprensión lectora y también trabajamos la escritura de textos literarios. Por eso en esta clase trabajaremos el contexto de la obra literaria que ustedes pueden encontrar entre las páginas 37 y 43 de su texto. Antes de leer vamos a hablar. Esta actividad es de inicio y por lo tanto la finalidad es reconocer sus conocimientos previos. Para ello ustedes van a visualizar estas 4 imágenes que aparecen también en su texto y tratar de reconocer a las personas que aparecen allí. Luego van a responder las preguntas que aparecen a continuación. Número 1. ¿Conocen a los personajes? 2. ¿En qué época vivieron? Según lo que ustedes saben. Obviamente, si no tienen idea de quiénes se trata, simplemente no respondan esa pregunta o pueden hacer un aproximado. Pregunta número 3. ¿Qué elementos presentes en las fotografías permiten determinar lo anterior? Por ejemplo, ustedes me pueden decir, la número 4 no es una fotografía, es una pintura. O la número 2 está en blanco y negro, mientras que las otras parecen estar a color. ¿Ya? Esos mismos detalles pueden dar a entender a ustedes cuál es la época a la que pertenecen o qué tipo de estilo posee. Ahí ustedes tienen que tratar de responder de acuerdo a lo que saben o lo que pueden interpretar. Y por último, luego de la reflexión mediante las preguntas, ustedes van a ordenar estas imágenes desde el más antiguo al más actual. Nuevamente, reitero, según lo que ustedes sepan. Una vez finalizada esta actividad, vamos a hablar un poco del contexto de la obra literaria. Toda obra de arte es realizada por una persona, en un lugar específico y un tiempo determinado. Es lo que se llama contexto de la obra artística. Conocerlo nos aportará elementos para una mejor comprensión de ella. ¿Ya? En este sentido, lo que se nos quiere decir es que una obra no es antojadiza. Ya todo texto, toda pintura se hace en una época y esta época influye de una u otra manera en lo que el artista quiere crear. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan el año en el que se escribió, los aspectos sociales y culturales que se desarrollan para poder entender por qué la obra se escribió de ese modo o por qué contiene la temática que posee. Para trabajar este tema, ustedes van a leer el texto La sentencia de Wu Shen. ¿Ya? Es un texto de carácter asiático. Lo van a leer y luego van a responder las preguntas que aparecen a continuación, que son las siguientes. En la número 1. ¿En qué lugar cree que transcurre el relato? ¿Por qué? Y ya les di una pista que en cierto sentido este texto es de carácter oriental. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes tienen que tratar de reconocer, no sé, en qué parte de Oriente pudo estar desarrollado este texto y por qué motivo. Luego, ¿en qué tiempo transcurre la historia? ¿Presente, pasado o futuro? ¿Y por qué? 3. ¿Qué elementos fantásticos aparecen? 4. Imaginen que conocen al autor del texto leído y respondan las siguientes preguntas. ¿En qué creen que se inspiró para escribir este cuento? ¿Por qué utiliza esos personajes que representan para él? ¿Cuál es el mensaje o idea principal del texto? Para el caso de las 3 preguntas anteriores, ustedes tienen que imaginar que conocen al autor. ¿Ya? En este caso, las preguntas las van a desarrollar de acuerdo a lo que ustedes pueden suponer. Y esa suposición va a depender de la interpretación que ustedes hacen de la lectura. Luego, continúan las preguntas. Dice, una vez completadas las respuestas,
Escriba una breve biografía imaginaria del autor, donde incluyan esta información y agreguen detalles. Para realizar esta actividad, revisen las biografías presentadas en esta guía. Ya es muy importante que ustedes den marcha atrás a las páginas de su guía, ya que en la mayoría de las actividades que realizamos previamente, cuando revisábamos cada una de las obras, cuando reconocimos, por ejemplo, los mundos literarios, y habían ejemplos, por ejemplo, Martín Rivas, Tolkien o diversos otros autores, aparecía la biografía de ellos. Guíense por esas biografías para crear una respecto a este autor. 6. Lean los textos y coméntenlos con el resto del curso. ¿Qué características del autor resaltar? En este caso, y debido a que no podemos dialogar esta pregunta de forma grupal, sí me gustaría que ustedes pudiesen hacer una especie de lista en donde me vayan destacando las ideas o lo que ustedes creen que es más importante respecto al autor en cuanto a sus características. 7. ¿Por qué es importante la experiencia del autor para su obra? Esta pregunta está muy relacionada al contenido que estamos viendo hoy, que es el contexto literario. Entonces, ¿de qué manera ustedes creen que la experiencia, es decir, lo que él conoce, lo que él sabe, el mundo en el que vive, la cultura en la que se desarrolla su vida, influye o significa algo para su obra, en este caso para el texto que acabamos de leer? 8. ¿Cómo se refleja? Esta está enlazada a la pregunta anterior. 9. Por último, averigüen quién fue Wu Cheng'en y contrasten su biografía con lo real. ¿Hay coincidencias? Escriban su conclusión. En este caso ustedes van a tener que hacer una investigación, ¿ya? Busquen al autor, vean si realmente era lo que ustedes inventaron, tiene alguna conexión o no, y puedan anotar una conclusión al respecto. Es decir, sí se parece porque sí, no sé, voy a inventar, era de China, tenía 40 años, qué sé yo, y luego cierran con una idea de síntesis respecto a lo que hemos aprendido. Una vez que hayan finalizado esta actividad, daremos por finalizada esta sesión. Espero haya quedado claro y cualquier duda no olviden que pueden contactarse conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.